Expresión en fachadas. Una fachada del latín facies y del italiano facciata, cara exterior, es, por extensión, cualquier paramento exterior de un edificio. Por omisión, cuando se habla de fachada, se hace alusión a la delantera principal y se indican más datos en caso contrario, fachada trasera, fachada norte, etc. En la expresión de las fachadas es recomendable incluir la figura humana según la escala en la que se sitúe. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Es básicamente lo que hemos venido trabajando, pero ya con colores, con sombras, etc. Para la representación de las fachadas, generalmente empezamos por lo que sería la proyección, lo que sería un esquema general. Tenemos una fachada, igual como nos dicen, lo que es la representación de la figura humana. Luego sería la precisión con los planos constructivos y por último haríamos la presentación, que es ya con acabados y sombras, y generalmente esta puede llevar color. Las puertas. La apariencia de las puertas no puede mostrarse en planta, aunque sí en el alzado. Lo que sí puede indicarse en planta es su situación y anchura de paso, y hasta cierto punto las jambas y el funcionamiento, es decir, si son correderas, batientes o plegables. Y tenemos la siguiente característica, que las puertas batientes se representan, por poner un ejemplo, con la hoja perpendicular al plano de la pared y un cuarto de circunferencia de escaso valor de línea que marca el barrido de la hoja. Y a la parte derecha de la exposición tenemos los diferentes tipos de puerta y forma de representarlas en los planos de planta. Tenemos de una hoja giratoria, de vaivén o batiente, de 3 hojas, plegable, de acordeón, corredizas, de una hoja giratoria, de vaivén, de 4 hojas, plegables y corredizas, y por último la telescópica. Las ventanas. Al igual que con las puertas, tampoco es posible mostrar en planta la apariencia de las ventanas. En cambio, sí lo es señalar la situación y la anchura del hueco y las características elementales de la carpintería, así como el antepecho situado debajo del plano secante que corta el acristalamiento y los marcos. De igual forma, de izquierda hacia derecha podemos ver las siguientes imágenes donde nos dan los tipos de ventana y su representación. Tenemos abatible, oscilobatiente, oscilante, pivotante, basculante, guillotina, plegables, corredoras, elevadoras, proyectantes, simples, altas y con sus indicaciones de hojas. Dimensionamiento de la planta. Siguiente, por favor. Para un buen dimensionamiento de la planta necesitamos ubicar ejes donde van a ir ubicadas las columnas del proyecto. Esto se puede entender como el diseño de la planta, aquel que se basa en obtener un mejor uso del espacio. De esa manera es posible que habiten en aquella el personal, los materiales y las máquinas necesarias. Entre las ventajas del dimensionamiento de la planta se encuentra mejorar la seguridad y el bienestar de quienes trabajan en ellas, mejorar los niveles de producción, hay un mayor aprovechamiento del espacio, se reducen los tiempos de manipulación de materiales y es más fácil ajustarse a los cambios que sean necesarios. Siguiente, por favor. Si hablamos del dimensionamiento, tampoco se puede ignorar la distribución de cada elemento de la planta. Una buena distribución de cada uno de ellos favorece el movimiento, almacenamiento y todas las actividades que se desarrollan en el espacio. Siguiente, por favor. Ya. Para tener en cuenta el dimensionamiento de la planta, debe existir enumeración de las escaleras, dibujo de puertas y ventanas, amoblamiento de baños, cocina, expresión de muros, puertas y ventanas, y dibujo de la estructura que vendrían a ser las columnas y los ejes. También se puede poner el nombre de los espacios, la escala gráfica a lo que va y por dónde sería el acceso a la entrada al proyecto. Siguiente, por favor. En los cortes. En el corte de sección debe ser continuo y paralelo a los muros más importantes. No presenta inflexiones ni escalonados, al menos que sea necesario. Existen dos tipos de cortes, que sería el transversal y el longitudinal. En las secciones del proyecto destacan la relación del lleno y vacío entre los suelos, los muros, la estructura de la cubierta y las dimensiones y las relaciones verticales. Siguiente, por favor.
En el corte, en el dibujo arquitectónico, es la representación gráfica que permite mostrar, estudiar con mayor claridad la relación entre los forjados, muros, estructuras de la cubierta, así como la escala y dimensiones. Aquí podemos observar un corte de escaleras que nos indica por dónde va a ser el acceso a la segunda planta o tercera planta, depende del proyecto. Siguiente, por favor. En el corte detallado o cortes constructivos nos muestran la articulación, las uniones y los detalles estructurales. Se utilizan para proyectar y explicar los detalles constructivos de un edificio, así como el montaje de muebles, ventanas y armarios. La escala para estos cortes se dibuja en unos 100 y unos 50. Debe incorporar figuras humanas para facilitar la idea de la escala. Como por ejemplo tenemos el corte de una ventana, donde podemos observar el muro, lo que sería el vidrio, la madera por donde se está cortando el corte detallado o corte constructivo. Siguiente, por favor. La profundidad y el tramado para definir claramente la relación de figura y fondo entre las partes macizas, el espacio vacío. Podemos destacar la forma de los elementos seleccionados con un valor tonal o tramado. Y en el dibujo del lado derecho podemos observar cómo se puede invertir el esquema tonal a elementos seleccionados para aumentar el contraste al respecto. En la parte de corte sería como generando un achurado a 45 grados o pintando las paredes cortadas. Y a su lado derecho nos aparece más como si fuera fachada. Siguiente, por favor. El corte en topografía, siempre que sea posible, sobre todo en entornos urbanos, se debe incluir edificios, vegetación y figura humana. En estos cortes generales, el edificio se prolonga hasta ver cómo se relaciona el edificio con el terreno, si está elevado, flotando o incrustado. También se observa la relación con otros edificios. Ya, la expresión en el corte. La representación gráfica correspondiente a los planos de corte pueden variar según sea el objetivo que se busca. Por ejemplo, como en el caso A, que es un ejemplo de proyectación. Esto quiere decir que es más esquemático o en otras palabras que está hecho de manera simple. En el caso B es un corte en forma de presentación, es decir, que es más ambientado y organizado. En el caso C es una representación de un corte de precisión. Aquí, como pueden observar, el dibujo es con el fin constructivo, ya que en su representación va detallada todos los elementos que deben incluir en el corte. Y es conveniente incluir también la figura humana. Siguiente, por favor. No había una más atrás. Retrocédele una. Bueno, pásale nomás. Ya, los contenidos en el corte, para poder representar un contenido adecuadamente deberá tener las siguientes características. Por ejemplo, tiene que tener el nombre del plano, los materiales de cubierta, las proyecciones posteriores, los niveles de piso acabado, también los materiales de acabados, el nombre de los espacios, la escala numérica y gráfica, la estructura que son los ejes, tienen que tener acotamientos, losas y muros cortados, la escala humana, un piso de base, escaleras, puertas y ventanas. Pásale, por favor. Ya, aquí son unos ejemplos de corte. Por ejemplo, el corte longitudinal, que tenemos como ejemplo en la imagen izquierda el corte de prima, que como pueden observar este es trazado por la dimensión más larga del edificio. Mientras que en el corte transversal tenemos como ejemplo el corte CS', que es trazado por la dimensión más corta del edificio. Pásale, por favor. Ya, lo que es la localización o ubicación. La ubicación es un proyecto arquitectónico, ayuda a localizar exactamente el predio con respecto a la manzana o ciudad en la que se encuentra emplazado. Aquí no es necesario utilizar una escala, pero sí es muy importante que se ubiquen puntos de referencia para identificar exactamente su localización. Los elementos que aparecen en un plano de ubicación varían en función de la finalidad del plan. Por ejemplo, si se trata de un proyecto en una zona urbanizada, debe mostrarse los edificios ya existentes y los que se proponen, pero también debe incluir lo que son las calles, jardines,
Esto para dar una idea del entorno en el que se incluirá el edificio. Además, como la imagen derecha, deberá incluir un cuadro en donde se especifique el cuadro normativo y el cuadro de áreas. El cuadro normativo nos representa las restricciones y permisos de espacio, también la altura y la densidad. También adicional debe incluir un plano de zonificación. Este plano de zonificación se representa lo que es la distribución de la ciudad. También nos ayuda, brinda información sobre cuáles son los tipos de construcción y las densidades urbanas permitidas por el municipio. Ya, la implantación. La implantación es el plano donde se representa la distribución y ordenación de los espacios desde el proceso productivo hasta las instalaciones, servicios auxiliares y operaciones del exterior de la planta. La fase de implantación es la última fase de un proyecto constructivo. En esta se afinan los últimos detalles de ingeniería y también estudios dirigidos por arquitectos. En esta fase se ven implicadas la arquitectura, la estructura y también las instalaciones sanitarias, mecánicas, eléctricas y de servicio. Esta fase se caracteriza porque aquí se genera una gran cantidad de documentos, como la memoria de cálculos, memoria de planos, memoria descriptiva, y también un documento con las especificaciones técnicas y el presupuesto para la obra. Ya, las escaleras. Es un conjunto de peldaños o escalones que enlazan dos planos a distinto nivel en una construcción y sirven para subir y bajar entre ellos. Las partes principales de una escalera son las siguientes. Como podemos ver aquí, es el ancho de la escalera, que debe tener un mínimo de 90 centímetros. Esta de aquí es la contrahuella y debe tener una altura mínima de máxima de 18 centímetros. Y la huella debe tener un ancho mínimo de 25 centímetros. Acá podemos observar que tenemos un pasamanos, los escalones y los descansos. Un descanso es una superficie horizontal de mayor dimensión que sirve para que los usuarios tomen un pequeño descanso del recorrido que están realizando. Aquí también tenemos internamente el apoyo en viga o en muro. Esta es una escalera de tipo en forma de U, con un descanso, como podemos ver aquí. El descanso debe tener mínimo 90 centímetros y este es el primer tramo, el descanso, y el segundo tramo. Y esta parte de aquí es la cementación. Tipos de escalera. Existen varios tipos de escalera. Estos son los principales. Esta primera de aquí es la escalera recta. Como podemos ver aquí tenemos en perfil, en planta y de frente. Siempre se debe numerar los escalones para no tener ningún tipo de confusión. Esta escalera de acá es en tipo L y tenemos aquí como se vería en perfil y también de frente. La de acá es una escalera de tipo en forma de U con un descanso. Como podemos ver aquí, así se ve de perfil y de frente. Y este también es en forma de U pero sin descanso, por eso se ve de perfil de diferente manera que esta de acá. Y esta de acá es espiral. Y aquí podemos ver cómo se ve de perfil y la planta. Y los detalles de una escalera. Yo puse aquí un ejemplo de una escalera de hormigón armado.
tenemos aquí la parte A, la parte B y la parte C, que ya les voy a explicar más acá. Aquí tenemos la información de las dimensiones de la huella y la contrahuella de los escalones. Esta es la planta con la información detallada y aquí está el detalle A. Bueno, este de aquí es la carpeta de nivelación y soldado. Este de aquí, ya. Este de acá es la armadura superior. La de acá es la armadura inferior. Y este de aquí es el refuerzo. Esto es internamente de la escalera. Y este de acá es el bloque portante de tipo viga cortado. Ya, en el detalle B tenemos igual la armadura inferior, que es esta de aquí, la armadura superior, que es esta de acá, el refuerzo, que es este de aquí. Aquí tenemos la viga y también, a ver, ahí donde. Esta es la viga y este es el bloque portante, el muro portante de bloques de cemento. Ya. Y en el detalle C tenemos aquí el soldado, carpeta de cemento, que es este de acá. Igual la armadura superior, la armadura inferior y la armadura. Esta de aquí es la armadura de repartición. Esta de aquí. Y esta de acá es el suelo compacto. Ya. Bien, ahora tenemos los muebles fijos. Cuando hablamos de mobiliario, debemos diferenciar entre mobiliario fijo y no fijo. Los muebles fijos son aquellos que forman parte del proceso constructivo y por eso se los considera elementos constructivos. El mobiliario del hogar debe ser elegido considerando las necesidades que se tenga respecto a un espacio interior y la colocación y distribución de este mobiliario debe responder a un correcto flujo dentro del espacio. Dependiendo del espacio, generalmente los muebles fijos se incluyen los dormitorios, la cocina y los baños. En cuanto a su representación, se dibujan en línea fina y continua, pero también hay que considerar las características del elemento a representar. Siguiente, por favor. Ya tenemos los closets. Los closets al construirse quedan unidos a la pared posterior o a las paredes laterales, si es el caso. Es decir, como le dije anteriormente, son elementos constructivos y eso hace que lleven una decoración más elaborada en la parte frontal, algo que se representa en la planta interior. Siguiente. Generalmente tienen una altura de 2,20. Esto debe representarse mediante la calidad de línea y los grosores adecuados. Siguiente. Ya tenemos igual la cocina. En la cocina, igual el mobiliario fijo debe ser construido en materiales resistentes, que dicho sea de paso requieren un menor cuidado si se los compara con ciertos materiales que responden más a la estética que a la firmeza, o por defecto hablamos de mobiliario no fijo. La construcción de los mesones debe tomar en cuenta la creación de un triángulo de trabajo que garantice una óptima movilidad dentro de la cocina. Pásale a la siguiente. Las dimensiones y las alturas de los elementos de la cocina son muy importantes. El mesón suele tener una altura de 90 centímetros de altura y una separación de 50 centímetros con los muebles altos, cuya altura recomendada es de 60 centímetros. Ahora, su representación es con una línea fina y para indicar los muebles altos se traza
una línea segmentada por la mitad del mesón. O sea, si el mesón tiene 60 centímetros, los muebles altos tendrán 30 centímetros. Esto es una vista en planta, obviamente. A continuación tenemos los baños. La representación de los muebles fijos en los baños igual tiene gran importancia. Como sabemos, conllevan un gasto constructivo y es necesario que la distribución y el dimensionamiento sean los adecuados, dependiendo si es un baño social o privado. La siguiente. Bien, podemos citar elementos como el inodoro, el lavamanos o de pronto repisas que se dibujan con línea fina y continua. Asimismo, se puede agregar detalles que mejoren la comprensión del espacio. A continuación tenemos la planta ambientada. La planta ambientada tiene como finalidad introducir al espectador a la distribución espacial de un proyecto y lo ubica espacialmente a través de las proporciones y divisiones de cada espacio, sugiriéndole asimismo las diferentes posibilidades de distribución, amoblamiento, decoración y recalcando los posibles acabados visibles desde la planta. La ambientación de la planta se puede lograr mediante convenciones, acotamiento, la vegetación, vehículos, amoblamiento y acabados. A continuación tenemos las convenciones. El uso de las convenciones es muy práctico para indicar las características de objetos y materiales en lo que se refiere a resaltar la visión de las superficies en cuestión. Se logra por medio de líneas punteadas en los dibujos de vista en planta. Pásale, por favor. Tenemos ahora el acotamiento. El acotamiento son las mediciones de los elementos en el plano, constan de un número que indica la cantidad de centímetros o metros y una línea que marca los límites de medición. Esta línea puede ser reemplazada por flechas, puntos, líneas gruesas o diagonales. El acotamiento permite una óptima interpretación y comprensión de los espacios de la edificación. A continuación tenemos la vegetación. La vegetación, la ambientación que deben tener nuestros planos arquitectónicos es muy importante, pues contribuye a dar vida y realce a nuestros proyectos. Así es importante que la vegetación que coloquemos en nuestros dibujos sea acorde al clima que haya en la zona en donde se construirá el proyecto. Es decir, si hablo de diseñar para un clima seco, la vegetación serán cactáceas. Y si es, por ejemplo, para una zona húmeda, la vegetación que se coloca en los planos será de estilo tropical. La calidad de línea que se debe emplear es de 0.1 con diseños que le den vida a la representación. A continuación tenemos los vehículos. El sentido de ubicar vehículos en las plantas arquitectónicas es asimilar la realidad haciendo una comparación con lo que se observa en los planos, de manera que se tenga una idea del espacio que ocuparán los vehículos en su sitio destinado. A continuación tenemos el amoblamiento. La colocación de muebles en el plano arquitectónico es muy importante porque da una guía de cómo deben estar distribuidos en la realidad. También nos permite comprobar que tenemos el espacio adecuado para la función que se piensa darles. Es recomendable que se dibujen con línea suave, puede ser un gris claro y con calidad de 0.1. Finalmente tenemos los acabados. Los acabados cuya graficación incluye información necesaria para conocer las características de los elementos empleados, asimismo para conocer con mayor detalle el contorno de la edificación. Bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro trabajo. Muchas gracias. Ok, gracias, jóvenes. Vamos con el otro grupo que dijo que para presentar. Ya le presento, profe. Me confirma si ya se puede ver. Ya podemos ver.
Listo, gracias. Bueno, arquitecta, buenos días todavía, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo D y vamos a hacer un análisis y una descripción acerca de los temas de la unidad 3. Como integrantes tenemos a la compañera Lord Kimberly, mi persona Rivas, Paola Soria, Catherine Yepes y Jamie Villacrés. Listo. Comenzamos con la expresión de fachadas como tema general. Ya, una fachada, así como una planta arquitectónica en general, es una forma que representa una serie de información para representar el mismo. Recordemos siempre que el dibujo arquitectónico, además de estético, debe ser informativo. Elaborando los planos de modo que contengan toda la información necesaria del proyecto y del dibujo en sí mismo. Listo. Vamos, bueno, para realizar este tipo de expresiones, tanto de fachadas, plantas, cortes, tenemos que tomar en cuenta datos muy importantes y esenciales, como por ejemplo, la calidad y tipo de línea. Podemos ver que está descrita los tipos de línea y como para generalizar, diríamos que la calidad de la línea, tanto en un alzado como en una representación de una planta, sirve para identificar los volúmenes que están más cerca y los que están más alejados. Los volúmenes más cercanos serán trazados con un contorno de línea más grueso. Puede ser más oscuro en el caso de una técnica de lápiz. Recordando siempre que el grosor dependerá también de la escala a la que estén trabajando. En tinta podría ser un estilo gráfico o como estamos trabajando con el rapidógrafo, que puede ir desde el 0.6 hasta el 1.2, y en lápiz utilizaremos la gama de los B para mayor representación, o los blandos que puede ser un 2B o hasta un 5 o 6B. Bien, seguimos con los ejes y las cotas. Estos son a más de básicos esenciales a la hora de dibujar. Sin embargo, la libertad creativa o el toque de cada quien puede plasmarse en el sitio donde pone las cotas y los ejes. El tamaño de los ejes, las cotas y los rótulos debe ser proporcionado y en ningún momento deben quitar la atención, ya que la mayor atención la debe recibir el dibujo en sí. Los ejes nos ayudan a ubicarnos en el proyecto, sobre todo cuando se trata de proyectos grandes, y guardan una relación directa con la planta arquitectónica. Estamos viendo la representación de la imagen de la izquierda. La derecha, perdón. Bueno. Vamos con los niveles de piso, una representación general de cada uno. Podemos darnos cuenta que este es otro punto más importante, al igual que el resto de un alzado o un trazado de las distintas formas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un nivel de piso esencialmente. Es cierto que ya las plantas arquitectónicas van representadas, sin embargo, gráficamente son más entendibles en un alzado. En el siguiente punto tenemos las sombras. Las sombras también son parte de la representación y expresión arquitectónica, ya que junto con la calidad de línea nos ayudan a distinguir y entender más fácilmente los volúmenes del proyecto. Además, estéticamente le dan un valor agregado al dibujo en sí. Pueden representar la sombra con un achurado, en el caso de la tinta. Si están trabajando a lápiz, pueden aplicar directamente la técnica del difuminado y le aportará a su dibujo mucho mayor realismo. Y tenemos otro tipo, bueno, prácticamente otro tema de importancia, la escala humana y la ambientación, por lo cual en el transcurso de la presentación serán profundizados de mejor manera cada tema. Bueno, debemos siempre colocar una para observar el tamaño del proyecto en relación a la escala de los usuarios. Siempre hay que colocar al menos una o dos para dar mayor ambientación al dibujo. Dentro de la ambientación también se puede dibujar árboles, vegetación en sí, pero de una forma proporcionada y relativa a lo que estamos realizando. Tampoco la ambientación debe resultar o ser más importante que el dibujo.
Más bien sería como un complemento, pero no por eso hay que dejarle de lado. Listo. Ahora vamos a ver la representación de las puertas. En la forma general podemos ver que en la imagen, a ver, ya... En esta imagen que estoy señalando podemos darnos cuenta que las puertas tienen por función delimitar espacios específicos y a la vez nos permiten entrar o salir hacia afuera o hacia adentro desde los mismos, ¿no? Es importante mencionar que la puerta vista en planta siempre se representará el recorrido de la puerta y el muro deberá cerrarse. Esto se puede entender mejor a partir del siguiente esquema. Podemos ver esto de aquí, el cual lo voy a describir. Está descrito por los números 1 y 2, lo cual le voy a dar el detalle total de aquellos. El número 1 es la hoja de la puerta, la cual es la puerta, es la misma puerta, o sea, vista en planta y que comúnmente se representa mediante un rectángulo, alargado obviamente, donde vemos su largo y grosor. Las medidas usuales de largo de puerta pueden ser de 55, 60, 65, 70, 75 en sí, hasta 90 centímetros. En el caso de la puerta, la entrada debe ser de por lo menos 80 centímetros, por proporciones corporales, obviamente. Medidas usuales de grosor de puerta usualmente son de 5 a 7 centímetros, aunque puede ser mayor según el diseño de la puerta. Ahora vamos a describir el punto número 2. Y que es básicamente el recorrido de la puerta. Es el mismo que corresponde al giro que ésta realiza al abrirse o cerrarse desde su punto de pivote. Por lógica debe ser un cuarto de círculo, o también se puede representar mediante una línea diagonal en 45 grados. Más después lo veremos a más detalle. Aunque se recomienda la primera opción ya que nos muestra el proceso de abertura o cierre de manera realista. Listo. Tipos de puertas. Bueno, en el caso de la puerta de vaivén, bueno, podemos ver en esta figura el esquema o representación de la puerta de vaivén. Pero también podemos ver que, o sea, generalizando temas, o sea, de las representaciones de puertas, básicamente, cómo se las puede realizar de acuerdo a la escala. Ya, en el caso de la puerta de vaivén, también su recorrido se puede mostrar completo, es decir, en ángulo de 180 grados, como se puede ver aquí en la figura. Está correcto representarla de esa manera. Y con la puerta abierta en su totalidad. Listo. Ahora vamos a detallar lo que es esta parte de aquí, la puerta plegable. O también se la suele llamar puerta compuesta, como se puede ver aquí. Bien, para detallar esto podemos decir que la puerta compuesta debe dibujarse proporcionalmente. Es decir, que la suma de las dimensiones de cada una de sus partes nos dé el total del vano a cubrir. En escalas mayores se dibujará el grosor de las puertas y se unirán en un extremo, el cual será el punto de pivote o giro. Listo. Vamos a describir aquí las normativas para el dibujo y diseño de las puertas en la planta. Bien, vamos a enfocarnos por imágenes. Vamos por la primera. En esta imagen nos da la información de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para describir esto simplemente diremos que siempre se debe dibujar la puerta junto a su recorrido, nunca solamente la puerta, lo cual describe que es correcto e incorrecto. Al igual que en la imagen número 2. Diríamos que el vano de la puerta nunca debe dibujarse, puesto que parecería un antepecho de ventana. Se puede ver en esta parte aquí que lo que está hecho aquí está incorrecto. Listo, en la siguiente imagen. Nos vamos a enfocar en este detalle que está aquí. Listo. En el caso de las puertas que sean dibujadas a escalas mayores como 1.25, como lo dice en la imagen, se debe mostrar los marcos de esta, ya que son visibles a estas escalas, ya que es una escala ya, prácticamente es una escala grande ya. Listo, vamos a la siguiente figura. Bueno, el recorrido debe valorizarse con trazos muy finos, pues es parte de la información y no del proyecto en sí, o no del proyecto mismo. Listo, siguiente es la... en el caso que tengamos un tratamiento o piso
de pavimento o siempre debe, o siempre debe dibujarse en todo el espacio, ya que si no dibujamos en el espacio entre el recorrido y el vano, estamos indicando que ese es el diseño del pavimento, lo cual no tiene sentido. Aquí se puede ver. Ahora, vamos a ver la representación de puertas en corte o en corte. Listo. A diferencia de la planta, las puertas en corte se representan cerradas. La imagen de la izquierda lo está diciendo. Es importante mencionar que la puerta vista en corte siempre se verá el marco y luego el vano en que se enmarca esta. Podemos ver prácticamente lo que define la representación de la puerta, como el dintel, la puerta en sí, el marco de la puerta y el vano de la puerta, lo que representa en la parte de derecha de la misma el corte. Ahora, vamos a centrarnos en esta figura. Listo. Dependiendo de la escala utilizada, podemos ver que el marco de esta o no. En las escalas mayores veremos otros detalles importantes como las manillas. Bueno, aquí no se representa, pero sí se puede ver en esta parte lo que es el marco, como es una escala ya un poco mayor. Listo, esto es en cuanto a temas de las puertas. Ahora vamos a ver el tema de las ventanas. Listo, la representación de las ventanas, al ser vista a la ventana en planta, sigue normas similares a las puertas, pero con la diferencia que en este caso tendremos más variantes y además debemos dibujar siempre el antepecho de estas. Estas pueden estar abiertas o cerradas en el plano. El antepecho debe ser una línea fina, ya que no es parte del muro cortado. Listo, seguimos con la representación de la derecha, que son los tipos de ventanas. Bien, centrémonos en la primera, que es una representación de una ventana fija. Esto quiere decir que no se abren y por lo tanto permanecen fijas en el muro o el tabique. Si estas ventanas llegan hasta el piso, estas se llaman ventanales fijos. Listo, la siguiente es la batiente. Es una ventana que se puede abrir y de forma similar o parecida a las puertas. La abertura dependerá del diseño de la ventana y el número de ventanas en que se pueden abrir. Listo, vamos con la siguiente, que son las de corredera. Las de corredera son ventanas que se abren deslizándose mediante rieles y que por lógica la abertura abarcará la mitad del vano. En este caso puntual, estas siempre se trasladan en el marco. Si estas ventanas llegan hasta el piso, estas se llaman ventanales correderos. Listo, y la última imagen, que es prácticamente la ventana de pivote. Se define así, ¿no? La ventana se abre mediante un punto de pivote específico, usualmente en el medio de la misma. En el caso de que se representaran en la planta mediante ventanas fijas, podremos indicar su trayectoria y su recorrido, que viene a ser lo mismo, ¿no? Si estas ventanas llegan hasta el piso, estas ventanas se llaman ventanales de pivote. Bien, y de una forma general se podría decir que debemos recordar además que dependiendo de la escala debemos mostrar más o menos detalles de la ventana. En escalas como 1:100 solo nos bastarán 2 líneas indicando el grosor del marco, mientras que en escala 1:50 que representa el vidrio. Vamos a ver los grosores de las ventanas. Bien, los grosores usualmente utilizados en las ventanas son los grosores de los vidrios, que van desde 3 y 5 milímetros en viviendas así normales, ¿no? 8 y 10 milímetros en edificios y otros usos. Ahora vamos con los grosores del marco. Pueden ser de 3, 5 y 7 centímetros, tanto en viviendas y ventanales del mismo.
y de 7 a 10 centímetros en ventanales, edificios y otros usos, más bien ya en construcciones grandes, se podría decir. En el caso de las ventanas correderas o ventanales, se deben considerar los marcos como grosor total. Vamos, siguiente tema, con la representación en cortes de fachada. Bien, en el primer caso podemos ver igualmente que la puerta tiene sus detalles, sus partes que lo definen y lo caracterizan, como la cadena, el vidrio, el marco de la ventana, el antepecho de la ventana, muy importante a la hora de diseñar una ventana en un corte, como se puede ver aquí. Bien, y para especificar esto, podemos decir que en el caso de las ventanas, su representación en corte será muy similar a la planta, ya que en el marco y el vidrio suelen compartir los mismos grosores que en planta. Es importante mencionar que la ventana vista en corte siempre se verá en el marco, siempre se verá el marco, y luego el vano en el que se enmarca la misma. Listo, nos centramos en la siguiente. Como se puede ver, cada una descrita por su nombre y tipo. En el caso de las ventanas fijas, batientes y de pivote, estas se mostrarán cerradas de forma similar a la planta. En el caso de que las ventanas correderas, estas se representarán por ventanas continuas y adyacentes, y una de ellas dibujará cortada. Listo. En el caso de los ventanales, la representación será muy similar, pero con una diferencia, que estos no tienen antepecho, ya que suelen llegar directamente al suelo, un ventanal. En este caso se representa en esta figura. A continuación del dimensionamiento de la planta, dentro del cual podemos definir la acotación. La acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras. Catherine, puede micrófono para Catherine poderle escuchar porque no se le escucha a Catherine. Ok, vamos, Catherine. Ya. A continuación el dimensionamiento de la planta, dentro del cual definir la acotación. La acotación es el proceso de anotar líneas, cifras, signos y símbolos de un objeto. La acotación también es la representación de las dimensiones, situaciones y otras características de un objeto. Estas deben corresponder a sus medidas finales de construcción o diseño. También podemos decir que la acotación es el proceso de revestir un plano croquis con información referente a la longitud, altura o dimensión de un objeto o representación. La acotación la podemos dividir en dos partes. Las cotación, que son las que indican el tamaño de los elementos de dibujo, y las cotas de situación, que son que concretan la posición de los elementos de la pieza, como podemos ver en los elementos de las cotas. Dentro de los cuales tenemos la cifra de cota, que sería el número que indica la magnitud medida. Que puede ser expresada en metros, centímetros, pulgadas o lo que más nos convenga. El punto sería la línea de cota, que es la línea para la arista del objeto que se mide. Sus extremos se indican con marcas o símbolos. En el punto número 3 tenemos las líneas auxiliares o de proyección de cotas. Estas líneas son particulares a lo que están midiendo y son las que delimitan las líneas de cota. Son las indicadoras que estamos acotando o dimensionando. En el número 4 tenemos la línea de extensión de referencia. Esta es una línea auxiliar que va de los extremos de una arista o superficie a los extremos de una línea de cota. Sirven para iniciar los detalles de la pieza dibujada. En el punto número 5 tenemos las líneas de notas.
que son aquellas que indican valores o notas adicionales. En el 6, los símbolos, indicaciones gráficas adicionales. Y por último tenemos el número 7, que son las extremidades, que las definimos como son las líneas finales de las líneas de cota. Existe una gran variedad de estas y la más utilizada es un triángulo isósceles. Cuando acotemos planos arquitectónicos debemos separarlas en acotaciones externas y acotaciones internas con el fin de obtener planos comprensibles para todos. Siguiente, por favor. Las normas básicas para la acotación. Las podemos dividir por literales para comprender las imágenes. En el literal A, en las plantas se debe dibujar los ejes que indicarán simetría en los elementos estructurales, y que además nos permitirán el trazado del proyecto en la obra cuando ésta se construya. Estos deben ser realizados con líneas de centro y serán ordenados de izquierda a derecha para los números y arriba hacia abajo las letras. Estos valores irán dentro de un círculo de continua, el cual se unirá en su cuadrante respectivo a la línea de eje, cuidando la proporción de estos respecto al plano. En el literal B tenemos las plantas. Las plantas deberán nombrarse según el piso que se representa en ella. Las plantas se deben definir de la siguiente manera: planta primer piso, planta segundo piso, etcétera. O planta piso 1, planta piso 2. En el caso de los subterráneos, la denominación sería planta primero subterráneo, planta segundo subterráneo, o planta piso -1, planta piso -1. Debajo de colocar su respectivo nombre, además de la escala de trabajo. Esta última una letra de tamaño más pequeño. En el literal, en algunos casos, las principales de plantas, en el primer piso se puede colocar parte del contexto. Se debe agregar elementos que den cuenta de la escala y proporciones de los espacios, como los pavimentos, vehículos, elementos arbóreos, mobiliario urbano y siempre vistos en planta. Pásale, por favor. No, regresaré. Ya. Para el literal D, para que la planta tenga sentido constructivo, se debe acotar o dimensionarse primero. Las cotas se colocarán siguiendo los diferentes criterios de acotación y se ordenarán de tal forma que no ensucien y sean más jerárquicas que el dibujo. Estas deben tener un grosor mayor, que no tengan un grosor mayor o entorpezcan la correcta lectura del plano. La acotación deberá ser en torno a los ejes y ordenadas en forma de filas o líneas de cota. El orden de acotación, partiendo desde los círculos de los ejes hacia la cara de la planta dibujada, puede ser el siguiente. Número 1 sería ejes. Si hay más de 2, se acota entre cada eje formando una sola fila de cotas. En el número 2, dimensión general, sería el largo o ancho total. En el número 3, las divisiones principales, si hay más de un volumen. En el número 4, las divisiones, grosores de muros, puertas y ventanas. Y por último, el número 5, que serían las divisiones de tabicaría y entre otros. Si tenemos una proyección de techo o un techo visible, el primer piso en una planta de segundo piso, visible del primer piso,
En una planta de segundo piso, el acotado se realizará tomando como referencia la última proyección realizada. Ahora sí, pásale, por favor. Ya. Para el literal, en las plantas de arquitectura se deben agregar muebles para indicar la función de cada espacio en particular. Los muebles deben dibujarse en correcta escala y proporción, además de ser simples, y deben ser los necesarios para que el recinto funcione. Si debemos acotar internamente, podemos realizar esto de tal forma de que no se entorpezca los elementos en el dibujo y no se limitará a acotar recintos y áreas específicas. Para el literal F, en cada planta debemos nombrar cada recinto como comedor, cocina, living, estar, sala de reuniones, etc., mediante letra normalizada, y también se suele colocar el área útil de este. Para el literal G, en los baños y cocinas debemos dibujar la trama de baldosas o el patrón de cerámicos de sus pisos para indicar que son zonas húmedas, y en el resto de recintos esto no es obligatorio. Pásale, por favor. Por último, para el literal H, en las diferencias de nivel o de piso colocaremos cotas de nivel en forma de rombos con su correspondiente cota de altura dentro de este, expresado en la unidad de trabajo respectiva en la que trabajaremos. Siguiente. La valorización. En una planta se deben valorizar los elementos cercanos y lejanos con líneas gruesas y delgadas, donde la estructura como muros, pilares, manchones siempre serán más jerárquica y se usarán distintos grosores según los elementos que sean visibles en el dibujo. Usualmente la jerarquía puede ser la siguiente. Primero estructuras como muros, pilares, manchones, luego tabiques, luego puertas, ventanas, luego el mobiliario y por último tratamiento de pisos. Pásale, por favor. Ya. El norte geográfico. Como su nombre lo indica, este muestra el norte y por ello determina la posición del proyecto en el formato plano, ya que usualmente la fachada norte de este se alinea a este punto cardinal. El norte geográfico se debe indicar siempre en el formato y deberá apuntar hacia arriba. Por esta razón, el norte en muchos casos determina la posición de las plantas en el formato e incluso la posición del formato, ya sea horizontal o vertical. En caso debido al tamaño del proyecto u otros factores, puede ser posible que el norte apunte hacia arriba, y de no ser posible, deberá apuntar hacia la derecha. A continuación, mi compañero. Ya, tenemos lo que son los cortes. Y esto se le puede definir como una sección o, como su nombre mismo lo dice, un corte mediante un plano vertical respecto a lo que sería la línea de tierra o de horizonte de una edificación, de un proyecto de arquitectura, y nos ayuda a definir la relación de escala, proporción, alturas y los elementos estructurales del proyecto frente al contexto. Aquí podemos observar lo que es una casa y lo que sería un plano de corte que está respecto a la línea de horizonte de forma perpendicular, y en la última imagen vemos lo que sería ya la representación de un corte. ¿Puedes pasarle? Ya, tenemos lo que son los tipos de corte. Aquí observamos lo que es el proyecto original y con su plano de corte. Y en este podemos observar dos tipos de corte, que sería el corte transversal, que se lo realiza en su ancho
y lo que es su corte longitudinal, que se lo realiza en su largo. ¿Puedes pasarle? Ya, tenemos lo que son las valorizaciones en un corte, y esto nos hace referencia a lo que son los tipos de línea respecto a su grosura que debemos ocupar. Y empezamos con una línea más gruesa, lo que serían las estructuras, que en sí son los cimientos y sobrecimientos, muros, losas, vigas, manchones. Luego sigue lo que son los pilares, si los encontramos, luego tabiques o muros no estructurales, puertas y ventanas, mobiliario, y por último con una línea ya más fina, lo que serían los elementos visibles en el fondo o revestimientos en habitaciones, como por ejemplo la cerámica de los baños. Tenemos que tener presente lo que sería la información que debe presentar un corte, que es su respectivo nombre, la escala, los ejes y las cotas de nivel. Ya, tenemos lo que es un desarrollo del corte. En la parte superior izquierda podemos observar lo que sería los planos del primer piso, segundo piso y techo, y en esta vemos representado lo que es una línea de corte, y esta se lo realiza con una línea que es discontinua, y también tenemos lo que aquí sería su orientación. Tenemos el plano de cubierta, que nos da la altura y lo que sería su pendiente. Y como ya hemos observado que en el corte igual se lo realiza para determinar lo que serían sus alturas y lo que sería el mobiliario interior. Ya. La localización en nuestro proyecto arquitectónico es muy importante, ya que nos ayuda a localizar exactamente el predio con respecto a la manzana donde va a estar ubicado nuestro edificio o nuestro proyecto. Ya, también existe el emplazamiento. El emplazamiento es la representación gráfica en planta, lo cual ilustra la situación y la orientación en la que se encuentra, y también describe el entorno donde está situado nuestro proyecto. Pásale. Ya. Se encuentran las plantas de situación, la cual es el lugar donde ocupa el edificio en un terreno y su relación con el contexto en el que se encuentra. Ese contexto puede ser urbano o rural. Ya, en las plantas, al situar las plantas de situación, debe incluir los lindes del terreno, que estas van con unas líneas discontinuas, las topografías con curvas de nivel, los elementos naturales como árboles, arbustos y las construcciones existentes. También se pueden incluir las restricciones legales, los servicios públicos existentes, los caminos y los factores o características medioambientales. Pásale. Ya, ¿cómo se puede representar o dibujar? Existen dos maneras. La primera es que nuestro edificio o nuestro proyecto esté dibujado con unas líneas más gruesas o con un tono más negro. Entonces eso hace que resalte del demás plano blanco, que sería del entorno. La segunda sería, en cambio, que el entorno natural esté representado con líneas gruesas negras y el edificio, en cambio, con un plano blanco. Pásale. Ya, en la implantación es la representación gráfica en planta. En esta está destinada a ilustrar la planta como tal de un edificio y la relación de los accesos y el entorno cercano a ello. Hay un ejemplo que está la planta del primer piso, que ya está ambientada, donde están el comedor, las puertas y en su entorno como está el césped y los arbustos y los accesos a
hacia el interior y hacia el exterior de la edificación. De igual manera está una planta en segundo piso ambientada. Ahí se puede evidenciar la cubierta en el lado derecho y los dormitorios que se encuentran en el segundo piso. Aquí cuando se empieza a dibujar, primero nosotros hacemos como un boceto donde van a estar ubicados cada cierto elementos de nuestro proyecto. Luego ya le vamos poniendo en el ambientado, luego ya le vamos poniendo grosores de línea, achurados, ya vamos poniendo ambientación, elementos naturales y etcétera. Ya luego en el acabado ya podemos complementar cambio con sombras en las cubiertas, vehículos, igualmente poniéndole sombra a los arbustos, poniéndole césped y etcétera. Pues bien, detalles en escalera. Bueno, como sabemos, una escalera está formada básicamente por una serie de escalones, de las que compone huella y contrahuella. La huella es su parte horizontal donde uno apoya el pie y la contrahuella su parte vertical. No pasa. Bien, el escalón o peldaño es una parte de la escalera en la que se apoya uno para subir. Se le denomina tabique o contrahuella. También tenemos los que son las barandas y los pasamanos. Son dos cosas muy distintas. La baranda es utilizado para cerrar un espacio y el pasamanos es para que las personas no se caigan. Pueden ser personas adultas, de tercera edad o niños y así. Como se sabe, las escaleras y las rampas son planos inclinados y eso hace que merezcan una atención a la hora de representar en planta. Tenemos tres situaciones: el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. En el nivel intermedio puede repetirse varias veces, dependiendo la altura del edificio. Los planos inclinados no se los pueden representar como en la anterior diapositiva. Se los representa, bueno, en corte, ¿no? No se los puede representar como en la anterior, sino que estos tienen una simbología especial, que es el símbolo de interrupción. Aquí tenemos lo que es en nivel bajo. En el nivel intermedio se le hacen dos símbolos de interrupción para que este no se pueda confundir con un escalón. En el nivel alto va tal y cual. Aquí tenemos 4 tipos de escaleras y sus representaciones de nivel bajo, intermedio y alto, que es la escalera recta, escalera en L, escalera en U y espiral. Esto que estamos viendo aquí, esta es la información mínima que tiene que tener una escalera a escala 1/200. También se le puede poner aquí unas flechitas escribiéndole que esta sube y la otra baja a la hora de representarlos en cortes. A escala 1/200 se le puede agregar las proyecciones. A escala 1/50 se le pueden agregar barandas. Mientras más va subiendo la escala, se puede apreciar mejor un plano, ya que el número, la altura mínima de los números son de 1.8 milímetros. Si ponemos todo detallado a escala 1/100, eso no se podrá leer de una mejor manera. A escala 1/20 o a escala 1/25 se le puede poner todos los detalles
ya que se puede apreciar bien a la hora de leer los planos. La escalera lleva mucha información. Esto va de acuerdo, como ya mencioné, a la escala en la que uno se dibuja. Tiene cotas, enumeración. La huella y contrahuella es importante que se enumeren. Estas se enumeran en sentido ascendente y además se pone el nivel a cada uno de los escalones. Como ya había mencionado, esto es a escala 1:20, se puede hacer esto de aquí, para que no se vea todo pegado. Pues bien, muebles fijos. Los muebles fijos son un medio a través de dibujos que se dedican a transmitir ideas mediante gráficos, ya sea en cocina, en habitaciones, en baños, donde pueden estar implementados estos muebles fijos. La sala, el comedor. Pásale, por favor. Aquí tenemos una imagen de cómo se representan en planta las mesas y sillas. Tenemos diferentes modelos de mesas y sillas. Los sofás y sillones pueden variar dependiendo de la circulación que requiera nuestra casa, del tamaño también. Aquí tenemos una representación de cómo se puede dibujar en planta las camas. Bien, la representación de armarios. La representación del mobiliario en planos arquitectónicos utiliza símbolos de muebles para planos arquitectónicos a mano muy básicos. Sin embargo, es importante destacar los cortes de los armarios empotrados. Para el armario tipo mueble, los armarios de muebles no deben sobrepasar la altura de la vista, que es de 1.40 a 1.50 metros. Puedes pasarle. Aquí tenemos la representación de una televisión, ya sea en pantalla plana o la TV antigua. En esta de aquí se le deja un espacio de al menos de 40 centímetros, ya por lo que tiene su caparazón, se podría decir. En representación de baños, dependiendo, o sea, de las actividades que se realicen, porque también hay baños especiales para las personas parapléjicas. Sus aproximaciones y maniobras se podrían realizar dependiendo del área de giro, que es de 360, en un radio de 1.5. Las medidas requeridas para un baño son baño con inodoro 1.80 por 1.65, con lavabo e inodoro 1.80 por 1.80, lavabo, inodoro y ducha 3 por 2.10 metros, claro, con lavabo, inodoro, tina y ducha 3 por 1.80. Las cocinas se deben representar según el número de quemadores que ésta tenga, y los centros de los círculos deben estar alineados entre sí, aun cuando las medidas sean distintas, claro. El lavaplatos se lo representa como una grifería, y a esta siempre se le agrega o sea, la llave para que se comprenda mejor. El mesón de cocina debe estar a 90 centímetros, digo, sí, a punto 90. La refrigeradora debe estar separada por punto 10 centímetros de la pared o del muro. Dentro de la planta ambientada tenemos la figura humana. La figura humana es la representación de
la representación de la figura humana en planta contribuye a dar vida y realce un proyecto y hacerlo ver más real. La escala humana se refiere a la relación entre la medida del hombre y los espacios en los que se recrea. La escala humana, o sea, las medidas básicas que sirven, son la escala humana también la podemos definir como las medidas básicas que sirven de insumo para conocer las dimensiones de una cama, una silla y en general toda clase de objeto. La calidad que se maneja por lo general dentro de la escala humana es de 0.1. El mobiliario. Los muebles en planta deben representarse de forma sencilla, ya que la idea es representar mediante estos la función del espacio que se está definiendo. Siempre debe colocarse el equipamiento mínimo en cada recinto. Pues a continuación, como tenemos, se encuentra el comedor, donde tenemos la mesa y silla que pueden ser de 2, de 4 o de 6 puestos según el tipo de proyecto. Dentro del dormitorio tenemos la cama, el velador, de 2 veladores si es una cama matrimonial y un closet. Luego tenemos el baño, donde tenemos el WC, o sea, la taza del baño, el lavatorio, perdón, y la tina o ducha. Dentro del living, pásale por favor. Ya. Dentro del living tenemos el sofá de 1 o 2 sillones y la mesa de centro. No se debe sobrecargar el plano de elementos, ya que la principal función del mobiliario es definir la escala y el tipo de espacio que se representa en la planta. La vegetación. La vegetación, al igual que la figura humana, contribuye a dar vida y realce al proyecto. Es importante que la vegetación que coloquemos en los dibujos sea acorde al clima que impere en la zona o que domina la zona donde se construirá el proyecto. Es decir, si hablo de diseñar para un clima seco, la vegetación tendrá que ser tipo cactácea, o sea, llena de cactus. Si es para una zona húmeda, la vegetación que colocará en la planta será de estilo tropical, y etcétera. La vegetación la empleamos en forma de dibujos en vista aérea, ya que es para la planta. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Gracias por su atención. Gracias, jóvenes. Fue el grupo D, ¿no es cierto? Una muy buena exposición. Unos términos les falta pocos, pero bueno, está aceptable, bastante aceptable. Y creo que tenemos tiempo para otro grupo y así terminamos hoy 3 grupos y nos quedaría con dos grupos. Vamos a ver, ¿qué grupo? Grupo A. Vamos, el grupo A. Ya le presentamos. Buenos días, arquitecto, y buenos días, compañeros. Nuestro grupo está integrado por Marcos Albuja, Jessica Aules, María de los Ángeles Flores, Gabriela Juela, Michelle Yepes y mi persona, Araceli Pastrana.
Buenos días, profe, buenos días, compañeros. En este caso yo les voy a explicar un poco sobre qué es la expresión, la simbología y el dimensionamiento de las plantas. Para hablar sobre todo esto, primero tenemos que saber como un concepto general sobre lo que es la representación de la planta. La planta o plano es una representación de un cuerpo sobre un plano horizontal, como se puede ver acá en el lado izquierdo, que tenemos nuestro cuerpo ahí de pie, se le puede ver también una parte de fachada y abajito ya está en forma de planta. Es una de las representaciones principales del sistema diédrico junto con el alzado. Y en la planta es un dibujo técnico que representa una proyección ortogonal y a escala de una sección horizontal de un edificio. Algo muy importante que hay que saber es que no podemos graficar nada de las fachadas ni de los cortes si es que en un principio no tenemos nuestra planta. La siguiente diapositiva. Como mencioné, las fachadas parten desde la planta. Son esenciales que la planta ya se encuentre graficada para que las fachadas se puedan trasladar y proyectar medidas y así evitar cometer errores al graficar las fachadas. Podemos cometer errores ya que si es que tratamos de graficar una fachada sin tener la planta, puede que no dimensionemos bien o puede que una fachada, una ventana nos quede más grande que la otra y así. Es por eso que necesariamente y obligatoriamente es un requisito tener ya la planta graficada. Para hablar de lo que es las puertas y ventanas en una fachada, pues tengo aquí unas imágenes y les voy a explicar un poco. Para la graficación de esta se debe tomar en cuenta que las puertas en planta serán dibujadas abiertas, formando cuartos de círculo para su representación. Y las ventanas en una planta se graficarán con un grosor diferente al de las paredes y con el diseño que tengan. Aquí en este caso a la izquierda tenemos una puerta de hoja sencilla, tenemos también una corredera simple, una corredera doble, una corredera simple empotrada, una corredera doble empotrada, una plegable simple empotrada y una plegable doble empotrada. Por acá tenemos la hoja sencilla más tarja, que la tarja es como un espacio que va con una, puede ser con madera o puede ser con metal, pero que esa parte no se abrirá. Tenemos hoja doble, tenemos hoja de doble sentido, hoja doble de doble sentido y la hoja de doble sentido normal. Tenemos dos hojas asimétricas y tenemos la pivotante. La pivotante es que va a girar hacia los dos lados. En el lado derecho de las imágenes tenemos lo que es para graficar las ventanas. Tenemos una ventana simple fija, tenemos una ventana doble fija, tenemos una ventana de guillotina, una ventana saliente, una ventana variable batiente y una persiana fija. Esto es cómo se graficarían las puertas ya en fachada. Tenemos aquí lo que es la abertura normal, que solo se grafica como un rectángulo ahí sin más. Una puerta de hoja sencilla que se le grafica de esta forma. Una corredera simple que se pondrá la flechita indicando hacia qué dirección se va a correr la puerta. En el caso de la corredera doble se pondrán dos flechas en el medio que nos indicarán de igual forma para dónde se van a abrir las puertas. Una corredera simple empotrada, una corredera doble empotrada. La puerta simple empotrada y la puerta doble empotrada. Por acá tenemos la que era la hoja sencilla más tarja, lo que les explicaba que la tarja será un espacio de madera o de metal, pero que no se abrirá, simplemente estará ahí como un adorno. La hoja doble sentido y la hoja doble de doble sentido. Dos hojas asimétricas y la pivotante. Y en este caso sería cómo se pueden representar una ventana doble y una ventana simple en fachada igual. Para hablar de lo del dimensionamiento hay que considerar que esto hace referencia principalmente al uso de las escalas dentro del dibujo arquitectónico. La escala en la que se ha dibujado el plano dependerá de muchos factores, como lo son la entidad que vayan a ser presentados. Esto depende ya que
para ciertos trámites legales en el municipio o para ciertos trámites en algunas otras entidades como son el ministerio y así, te pedirán a cierta escala. Va a depender también del tamaño del papel y del objeto representado, porque a veces puede dar casos en que un objeto sea demasiado grande y el papel sea muy pequeño, o que el papel sea muy grande y el objeto sea muy chiquitito. Esto es por eso que para poder representarlo se tiene que tener un criterio y determinar a qué escala dibujarlo para que no quede desproporcionado. Y el último factor será la percepción del personal de si es que desea ampliar o reducir el dibujo. En este caso a la derecha tenemos un ejemplo de lo que sería un mapa topográfico que está dibujado a escala 1:2000, ya que al ser algo muy grande y que entre en un papel pequeño necesitan ponerle en una escala demasiado grande para que se pueda ver gran parte del mapa. A continuación, mis compañeros. Listo. Yo voy a presentar sobre los cortes de unidades arquitectónicas. Un ratito, solo una pregunta. Marcos, ¿a qué dices escala grande? O sea, a una escala grande sería a partir como de la escala 1:1000 o 1:2000, en donde se representan por lo general terrenos o áreas de alguna ciudad o partes de algún país, por lo generalmente en los mapas. Yo ¿Perdón? diría que sería reducción de escala. Sí, profe, me confundí porque estamos reduciendo el tamaño. Reducción de escala porque reduces la escala y hay una ampliación del área. Sí, Sí, correcto. Ya, gracias, Marcos. Gracias, profe. Continúen, niña. Ya, profe. Los cortes de unidades arquitectónicas. También es conocido como sección arquitectónica, que es la proyección ortogonal del objeto. Consiste en un corte vertical por medio de un plano de intersección que deja a la vista su estructura y composición interna, como lo son los materiales, la losa cortada, las escaleras, el muro cortado, también se ve la cubierta, el tejado y el piso base y muchas cosas más. Una sección arquitectónica debe tener el nombre del corte como corte AA, según la letra que lleva en la planta, los niveles de piso, que es la altura de los elementos, los ejes, que ayuda a conocer el diseño de la estructura, el mobiliario, que es para observar el diseño, la distribución de espacios, las puertas y ventanas, que sirven como auxiliar en la ubicación, también nos ayuda a ver el diseño, las cotas, que ayuda a conocer las distancias horizontales entre ejes y medidas de los espacios, la escala humana, que sirve para observar la escala del proyecto en relación con la escala humana. La ubicación de figuras humanas da una sensación de escala. El rótulo o leyenda, que explica qué tipo de sección es, la ubicación por ejes, o si es corte transversal o longitudinal. La ambientación, que nos demuestra la estética, como los árboles o como ya mencionamos la escala humana, y la escala, que debe ser gráfica o numérica. El corte debe ser continuo y paralelo a los muros más importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de una planta simétrica, el corte se realizaría por el eje de simetría y en el resto de los casos sería por espacios principales. ¿Cómo se realiza este corte? El corte va por los huecos de las puertas, las ventanas, los cambios de nivel, las aberturas de las cubiertas y otros elementos importantes. No debe cortar pilares ni pies derechos para no transmitir una sensación espacial distinta como los muros. Es recomendable incluir figuras humanas en los espacios y la sección se prolonga en el volumen del terreno sobre el cual se asienta el edificio. A la derecha tenemos un corte en formas complejas e irregulares. Este recurre a una serie de secciones secuenciadas que es organizada en sentido vertical o diagonal y así facilita la lectura. Los tipos de corte. Tenemos el corte longitudinal,
que es a lo largo del proyecto, y el corte transversal, que es a lo ancho del proyecto. Para entender un proyecto menor se requiere de un mínimo de 2 cortes, y para edificaciones mayores lo suficientes para poder realizar la lectura. Podemos ver igual en la imagen de la derecha cómo está representada en la planta el corte cuando es longitudinal y transversal. La siguiente, por favor. Proporciona detalles. La relación llenos vacíos, que es entre los suelos, los muros, la estructura de la cubierta. La influencia de los huecos, como influencia de los huecos de puertas y ventanas, las comunicaciones verticales entre el interior y el exterior. También los detalles constructivos, como la estructura, la escala, los materiales, uniones, dimensiones verticales. Podemos aquí ver en el corte cómo se realiza en la escalera, los espacios, como el baño, la cocina. Es necesario para poder ver, digamos, en la cocina el diseño del mobiliario, la altura del mesón. En los muebles también, para los closets, igual las dimensiones de cada espacio. Para el tejado y, como habíamos mencionado antes, para los materiales, para ver la cubierta, y para la estructura, que igual es para ver los materiales, el muro, la losa. Y en la sección del proyecto no es necesario los detalles constructivos de las cimentaciones y zapatas, pero sí su dibujo, porque forman parte del volumen del terreno y se usaría una línea más delgada. Las escalas. Usualmente, como escala general, se usa la escala 1:100 y 1:50, pero también hay escalas mayores como la 1:20, 1:10, 1:50 para detalles constructivos, ahí se puede mostrar, o escalas menores como 1:200 para edificios más grandes y complejos. Hay la escala numérica, la escala gráfica. La escala numérica informa la proporción mediante un conjunto de números o cifras que se clasifican en natural, ampliación y reducción. Y la escala gráfica, que es un segmento dividido en proporciones iguales. Dependiendo de la escala, cada unidad equivale a determinada distancia del lugar real. La ubicación de figuras humanas, como mencionamos, da la sensación de escala. Y la ubicación del corte. En la planta interior, su símbolo es una línea discontinua de trazos largos separados por puntos o guiones cortos. En los límites exteriores de la planta, el extremo se señala la orientación con una flecha. Y la ubicación de la profundidad, el tipo de línea que se va a usar. Aquí es el uso de jerarquía y valores tonales para representar la profundidad y volúmenes, dependiendo de la escala. Tenemos la línea gruesa y continua, que se usa para el perfil de los elementos seccionados. Digamos justo la losa cortada, el muro cortado, la línea intermedia, que son para los elementos que van detrás de este plano de corte. Y la línea se va volviendo más delgada dependiendo su lejanía. Y la línea delgada, que es las líneas en superficies verticales, que son como texturas, trama visual o detalles constructivos. El tramado y la profundidad espacial. Aquí es el valor tonal o tramado en la parte seccionada que va contrastando con el campo espacial. El tramado depende, o sea, en escala pequeña se usaría un color oscuro o un rayado. En una escala grande un contraste moderado, como un tono gris medio, y también se puede usar el uso del color negro, que es más fuerte. Para tramas y texturas de muros, es recomendable el tono gris oscuro o negro para contrastar las partes macizas y el espacio vacío. Y si hay mayor profundidad, tonos más claros. En el tramado digital es importante destacar solo la articulación de la sección y la profundidad. En la sección del volumen del terreno, un valor tonal con continuidad, y en la cimentación se perfila la parte que está baja rasante como una extensión más del volumen del terreno. Podemos observar en la derecha un esquema tonal sombreado invertido, que también se puede realizar, y aquí en cambio la parte seccionada va en blanco y el fondo va con un tramado. Ahí tenemos también el tipo de tramado digital, que es moderado en este caso.
La siguiente, por favor. La representación. Las ventanas, las puertas, los muros. En las ventanas, la representación es... No se ve el antepecho, ya que... A ver. En este se vería el vidrio, el marco de la ventana, el antepecho. Es muy similar a la de la planta, ya que el marco y el vidrio suelen compartir los mismos grosores. También es importante mencionar que en la ventana vista en corte siempre se verá el marco y luego el vano en que se enmarca esta. A ver, en las puertas, a diferencia de la planta, las puertas en corte se representan cerradas. Es importante mencionar que la puerta vista en corte siempre se verá igual el marco y luego el vano en que se enmarca esto. Ahí, dependiendo de la escala utilizada, podremos ver el marco de la puerta o no. En escalas mayores veremos otros detalles importantes como las manillas. En los muros. La representación de muros más utilizada es la línea de contorno sin relleno, pero también se puede utilizar con distintos tramados. Esto va dependiendo según la importancia jerárquica o estructural del elemento. Y es válida este tipo de que le vemos aquí de representación para los muros, tanto en planta como en un corte. Tenemos algunos aquí ejemplos de cortes. Podemos observar cómo justo pasan por elementos importantes como son las escaleras para poder conocer su huella. También cómo pasan por las puertas, las ventanas, para igual conocer la altura de estas, para conocer también los pisos, la altura de los pisos y cómo corta igual el terreno. Gracias. Implantación arquitectónica en el terreno. Los planos arquitectónicos de una futura construcción, vivienda o edificio se refiere a una serie de planos. Los planos nos permiten la visualización previa tanto por dentro o por fuera. Secuencia de planos arquitectónicos. La ubicación, plano de emplazamiento, plano de implantación, plantas arquitectónicas, plantas de cubierta, cortes arquitectónicos, detalles arquitectónicos e instalaciones complementarias. En las plantas arquitectónicas podemos ver una planta única, planta baja, planta alta o primera planta. La ubicación. La ubicación es un proyecto arquitectónico que ayuda a localizar el predio con respecto a la manzana, fraccionamiento, ciudad, etc. No es necesario utilizar escala, pero sí es muy importante ubicar puntos de referencia para identificar su localización. Esto lo podríamos realizar con la ayuda de un GPS. El sitio. Tenemos medio físico y natural. Va a depender del tipo de suelo, topografía, forma y dimensión, orientación, vegetación, microclima, accesibilidad, bordes, vista. Medio cultural, conformación urbana, singularidad urbana, escala urbana, color y materialidad. La sección del terreno. La relación del proyecto arquitectónico con la superficie del terreno incluyen esto las construcciones vecinas. En esta imagen podemos ver un plano de emplazamiento, que es una representación gráfica que ilustra la situación y orientación que puede ser de un edificio, de aceras, jardines, donde podemos ver todos estos, incluido también los garajes. La orientación se representa con una flecha que podemos ver aquí, una flecha norte. Siempre que sea posible, se hará coincidir el norte con la dirección abajo y arriba de la hoja. Problemática y solución a nivel urbano y arquitectónico sobre los siguientes aspectos.
Desplazamiento y permanencia en el entorno urbano, calles y espacios públicos. Accesibilidad de entrar y salir en los edificios. Desplazamiento y permanencia en el interior de los edificios. Desplazamientos horizontal, vertical y uso especial. Y uno de los principales problemáticas es el estudio del suelo. Ya, el estudio del suelo, o también conocido como estudio geotécnico, es el procedimiento por el cual se obtiene una información de un terreno en donde queremos planificar, diseñar o ejecutar algún proyecto de construcción. Este estudio de suelo nos da la secuencia litológica, las diferentes capas y su espesor, la profundidad del nivel del agua subterránea y hasta la capacidad de resistencia de un suelo o una roca. Ya, aquí tenemos la imagen de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa, como todos sabemos, se encuentra inclinada, pero no es debido a que fue concebida así, sino que es por un inadecuado estudio de suelo, ya que la obra, como podemos ver en la imagen, era completamente vertical en su inicio, pero al estar en un suelo inestable, esta se fue inclinando paulatinamente. Y también esto sucede porque los cimientos no pueden soportar el peso. ¿Pásale? Ya. También está lo que es la Ciudad de México. Esta se encuentra construida fue construida en lo que era un gran lago. Gracias a esto, la ciudad paulatinamente durante los últimos 100 años se ha estado hundiendo 2 metros. Esto provoca que exista lo que es el hundimiento de varios edificios patrimoniales. Ya, aquí cabe mencionar que, claro, se puede construir en cualquier tipo de suelo, en teoría, pero para llevarlo a la práctica es algo discutible, ya que si construimos en un suelo malo o menos apto, sería más difícil y se necesitarían más sistemas de cimentación más complejos y costosos a la vez. Ya, pásale, por favor. Ya, algunas etapas del estudio del suelo son el trabajo de terreno. En el trabajo del terreno inspeccionamos el lugar y tomamos las muestras del suelo, que luego posteriormente serán analizadas en el laboratorio. Aquí tenemos diversas técnicas que podemos utilizar, como la calicata, el penetrómetro y los sondeos, que son técnicas de penetración, excavación y perforación del terreno. Como segunda etapa tenemos al trabajo de laboratorio. En él se realizan ensayos químicos correspondientes, en donde podemos identificar los sulfatos, el cloro y el grado de acidez del terreno. Estos van a condicionar las características de los hormigones a emplear en las cimentaciones. Y por último tenemos lo que es la redacción del informe final, en donde se detallan las observaciones del estudio del suelo, las características que se han encontrado y si ésta resulta ser apta para las construcciones a realizar. Gracias. Ya, reconocimiento y graficación de escaleras. Representación de las escaleras. Para representar la escalera en la planta, nos basta conocer la medida en un peldaño, para luego definirla como forma completa. Peldaño, el cual es en la estructura o superficie donde una persona puede colocar sus pies y luego ir ascendiendo o descendiendo mediante estos. Huella, la cual corresponde al espacio o ancho del peldaño donde se coloca el pie. La huella debe tener al menos 20 centímetros para permitir el pie, aunque usualmente es de 25 o 28. Baranda, la cual es un soporte lateral para apoyar los brazos al ir ascendiendo y puede ir en uno o ambos lados de la escalera. Su grosor usual es de 5 a 7 centímetros. Contrahuella, la cual es la altura de cada peldaño y no se ve en la planta, sino que solo es de perfil.
o frente. Esta debe ser al menos 15 centímetros y no mayor a 18,5 centímetros. Medidas mayores dificultarán el ascenso de la persona. Aquí podemos ver una imagen de las partes de una escalera, que es el descanso, la huella, la contrahuella, el escalón de arranque, el voladizo, la baranda y el pasamanos. Tipos de escaleras. Escaleras rectas, es las más usadas en las casas. Y aquí podemos ver la imagen de una escalera recta y del plano. En forma de L. Es la más usada en casas y edificios junto a las escaleras rectas. Soluciones típicas en la planta para descansos y o quiebres en las escaleras L. De izquierda a derecha, 2 peldaños en diagonal, 3 peldaños en diagonal y peldaño o plataforma de descanso. En forma de U. Es la más utilizada en edificios debido a su versatilidad y su relativo ahorro de espacio, y también se usa en algunos tipos de casa. En los edificios de este tipo de escaleras suelen tener un peldaño mucho más grande llamado descanso. Aquí podemos ver las soluciones típicas en planta para descansos y o quiebres en escaleras en U, de izquierda a derecha, peldaños diagonales, sin descanso o directa y con descanso. Por norma, el ancho mínimo de un descanso es de 90 centímetros. De espiral o de caracol. Esta no es muy utilizada, ya que es muy insegura y complicada de utilizar a la hora de trasladar enseres, pero tiene la ventaja de ahorrar espacio, ya que no suele tener grandes dimensiones en su representación. En planta, este tipo de escalera suele tener un ángulo recto, ya que la mayoría de los desarrollos de estas es de 3/4 de círculo o también denominado ciclo. También se dibuja con un pilar al centro llamado center pole, el cual también es redondo, usualmente de 10 centímetros de diámetro. Normas base para el dibujo de escaleras. Los dibujos de escaleras en planta deben cortarse a la altura del 7º peldaño al ir de piso a piso. El resto de la escalera a partir de ese corte se deberá dibujar de una forma proyectada. En la planta, el sentido del ascenso debe marcarse con una línea continua, tomando como base el punto medio de los peldaños. La intersección de esta flecha con el primer peldaño debe marcarse con un punto, un círculo o un par de rayas paralelas. Los peldaños deben numerarse indicando el sentido del ascenso. Esto se aplica a todas las vistas de la escalera. En caso del frente y perfil, los números van encima de la huella de cada peldaño. En la planta, la escalera en el piso final generalmente se ve de forma completa, sin proyecciones de ningún tipo. Representación de rampas. Las rampas siguen normas similares a las escaleras, pero con la diferencia que estas no tienen peldaños, sino una sola superficie donde el ascenso es continuo. Debido a que las rampas no tienen peldaños, la altura salvada por cada tramo será mucho más baja en comparación a una escalera. Si alguien está hablando, no se escucha, jóvenes. Ya, ahora les voy a hablar acerca de los muebles fijos y móviles en plantas interiores. Pásale, por favor. Ya. A ver, el mobiliario fijo es parte del proceso constructivo y el mobiliario móvil es parte de la distribución. Para realizar la graficación, e independientemente de que sea fijo o móvil, se debe dibujar con el mismo tipo de línea e intensidad, y esta va a ser una línea continua. Y partiendo del concepto de plano de corte, los elementos del mobiliario
No van a tocar el plano de corte, pero tampoco están al nivel del suelo. Entonces, se van a encontrar a una distancia intermedia del plano de corte y se maneja una intensidad intermedia. Ya. El mobiliario en planta se va a representar de manera sencilla, ya que la idea es básicamente representar a través de estos la función del espacio que se está definiendo. También es importante que no se debe sobrecargar de elementos, ya que el mobiliario básicamente nos ayuda a definir la escala y el tipo de espacio. También, bueno, como dije antes, debe colocarse el equipamiento mínimo y va a ser en cada espacio según lo siguiente. En la cocina va a estar estufa, refrigerador, lavaplatos, mesones, en el comedor mesas, sillas, puede ser 2, 4, 6 según el tipo de proyecto. En el dormitorio va a estar cama, velador y va a depender, los veladores se ubican de acuerdo a las plazas de las camas. Y también el closet. En el baño va a estar inodoro, lavamanos y tina ducha. Y en la sala sofás, sillones y mesas de centro. Ya. Ahora en cuanto al mobiliario de cocina, las estufas. Estas van a presentarse según la cantidad de quemadores, que pueden ser 2, 4 o 6. Y los centros de los círculos deben estar alineados entre sí. Ya, aquí la medida estándar de 4 quemadores va a ser de 50 por 50 y de 6 quemadores de 50 por 70. En el lavaplatos igual las medidas pueden cambiar, pero las medidas estándares de un seno, como vemos arriba, puede ser de 50 por 70 centímetros o de 50 por 90 centímetros. Y de 2 senos puede ser de 50 por 90, de 50 por 100 o de 50 por 120. Ya. Refrigerador, para graficar esto se debe considerar un espacio mínimo de 10 centímetros que indica la separación del muro. Y las medidas van a ser de 50 por 50, de 55 por 55. Bueno, también está la graficación del microondas y también los mesones y armarios. El primero está de mesa de cocina, de armario para vajilla, armario para despensa, armario de despensa empotrado y vertedero de basura. Ya. En el comedor, bueno, sí estaría la representación de mesas y sillas. Y como vemos ahí, en 4 de esas mesas se realiza un veteado para indicar el material de fabricación. Ya. Ahora para representar las sillas, la primera es como tradicionalmente se le dibuja y la medida estándar va a ser de 40 por 40 a 45 por 45 centímetros. Y bueno, ahí vemos 4 variantes de la silla rectangular. Bueno, aquí por norma las mesas y sillas se dibujan separadas. Esto para indicar el espacio, para indicar la escala de esto respecto al espacio. Y bueno, en caso de que esto no se pueda hacer, ya sea por falta de espacio o cualquier otro factor, se pueden dibujar metidas en la mesa hasta la mitad. Ya. Ahora el mobiliario de la sala. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de sillones y sofás. Como vemos, puede ser de 2 plazas sin brazos, de 3 plazas con brazos, de 2 plazas igual con brazos o de 3 plazas. Y aquí, bueno, las medidas estándar del sofá puede ser de 180 por 70, de 200 por 70 o de 200 por 90. Y del sillón puede ser de 70 por 70 o de 90 por 90. Y ahí vemos un ejemplo de cómo quedaría ya en conjunto todo, la sala. Ya. Ahora para las habitaciones. Por normativa, el dormitorio siempre debe dibujarse con veladores y la cantidad de estos va a depender de cada plaza de la cama. Y estos pueden ser de 4 tipos. Puede ser de una plaza con un largo de 190 a 210 centímetros, de 80, 90 o 105 centímetros de ancho. De una plaza y media, de largo de 190 a 210, o de 110, 120 o 140 centímetros de ancho. De 2 plazas que puede ser de largo de 190 a 210, y 140, 150 o 160 de ancho. Y también la king size, que puede ser de largo 200 a 210 y de 170, 180, 190 o 200 centímetros de ancho. Ya. Esta sería la representación de armarios empotrados. Como vemos aquí, los modelos ABD y H son de tipo doble. Los modelos C y G son de tipo doble, pero abiertos por el mismo frente. También están los modelos E y F,
que es de tamaño grande y esto es propio para una habitación matrimonial. Ya. Bueno, en el caso de que sea un closet no se debe dibujar cortado, ya que parecería que forma parte de la construcción. Entonces, bueno, se la graficaría así. Y bueno, aquí está un ejemplo con sus respectivas medidas. Ya. Ahora la representación de baños. Bueno, aquí está de lavamanos, de inodoro, de tina, de ducha, urinario, bidet y bebedero. Ya. Bueno, aquí en el caso de lavamanos, bidet, ducha y tinas, siempre se debe dibujar con el agujero de desagüe, ya que son visibles en planta y también ayudan a que el objeto se defina mejor. Y en cuanto a las medidas igual estándar, el inodoro va a ser de 60 por 70, el bidet de 35 por 55, la tina puede tener varias medidas de 110 por 170, de 120 por 70, de 140 por 70 centímetros. Y el lavamanos igual de 50 por 45, de 60 por 45, de 60 por 50 centímetros. Y esa sería toda la presentación. Muchas gracias. Listen, no sé si está hablando, pero creo que se le apagó el micrófono. Ahí me escucha María José. Sí. Sí, ya. En lo que decía, no sé si me escucharon la parte que dije que al grupo, al último grupo le faltó un poco lo del dimensionamiento. Sí. El grupo primerito de Carlos Mena y el otro grupo lo dieron más explicado. Otra cosa, sigan trabajando en el ejercicio que les mandé y el día jueves pues terminan los 2 grupos que faltan y continuaré yo la clase en la explicación de cómo hacemos el corte cuando tenemos ya la cubierta con varios faldones y también otro corte cuando no es el corte, un corte digamos paralelo al cumbrero, que veremos cómo son los detalles, ¿sí? Cómo se visualiza tanto la cubierta por arriba como por abajo, ¿ya? Entonces eso veríamos el día jueves y creo que con eso terminaríamos la unidad 2 y enseguida entraríamos a la unidad 3. La parte de los cortes, prácticamente la clase cortes había en la unidad 2, pero también esta unidad 3 y es ya de 2 pisos y más y de 2 o más pisos, ¿sí? En todo caso, nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana, chicos, ¿ok? Chao, jóvenes. Una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Pase bien, profe, hasta luego. Hasta luego, jóvenes.